Ahí va, así para los Ahora que no sí, pueden entrar. Ahora, pues muy bienvenidos a todos a este espacio en vivo con Alejandro Moreno, nuestro filósofo residente, que a mí me encanta llamarte así. ya me he quedado con el nombre. Sí, ¿cómo estás, Alejandro? Muy bien, Ana, pues muy contento de compartir de nuevo contigo, de poner caras también a, bueno, los que han estado en el reto, que luego yo ahí veo números, pero no veo caras, y es un poco raro, la verdad, porque, Ya. bueno, es como que tú pones tu cara, pero no sabes realmente el resto cuál es la suya. Y bueno, ya voy viendo por aquí algunos, a Edgar, por ejemplo. He escrito mucho. Bueno, no sé. Bien, Qué bien, bueno. bien. Bueno, pues sí, hace como la última vez que nos vimos, tú y yo, que hicimos aquí este programa, les habíamos dejado ese reto, ¿no? Para ver quién se animaba a poner a prueba ahí el músculo filosófico, Sí. el músculo del pensamiento. Y también para, pues yo, claro, desde mi mirada de ciencias, eh, a veces tienes ese matiz de la filosofía como algo alejado de la vida, como algo que, estamos para filosofar y hasta lo utilizamos un poco despectivamente, ¿no? La palabra Sí. filosofar de la vida lo decimos como hablar sin más. Fíjate Discusión de borrachos, o sea, conversación de borrachos que filosofan y bueno, ahí se vuelan, ¿no? sí, qué cosa tan curiosa cómo hemos llegado ahí, ¿no? A entender Sí. algo tan importante como la filosofía, denigrarlo al punto de que casi se considera, pues, eso. Ups, aquí, ¿qué me ha pasado? Espérate, que se me ha ido la pantalla. Aquí, ahora. Ah, Bueno, pues, ¿cómo ha ido este reto? A ver, ¿qué me cuentas de cómo ha ido? ¿Cómo ha sido tu bueno, experiencia? pues ha sido muy intenso porque se ha apuntado más gente de la que me imaginaba. Yo pensaba que íbamos a ser un grupito de 20 así pues un poco entre amigos. Y claro, de repente rebasa los 100 y ya yo me agobio porque cuando abrimos el chat, claro, el chat era como una especie de aspersor de agua que va 360 grados echando agua por todos lados. eh, Gente que quiere intervenir, ¿no? Y claro, llegó a tal ritmo que, claro, mucha gente también se quejó de que no podía seguir la conversación y que se iban, que necesitaban descansar también, ¿no? Las pantallas tienen ese peligro, ¿no? Que nos pueden desbordar. Y bueno, tuvimos que poner una restricción. Pido disculpas aquí porque sé que os gusta intervenir y todos, claro, son preguntas y el impulso natural es contestarlas al momento, ¿no? Pero bueno, al final pusimos esa restricción, 1 horita al día de conversación para un poco, pues, la higiene digital, como tú dices, ¿no? Tener un poco, sí, de acotado el tiempo de intervención, no saturarnos. Y bueno, también que son preguntas que no son de contestación rápida, no son preguntas tipo test, sino que son preguntas para dejarse estar a ver qué te viene, ¿no? Y ese a ver qué te viene, yo las ponía de noche, en torno a las 8 de la tarde de aquí de España. Un poco pues para que, claro, la gente ya cuando ha acostado a los niños, ya ha cenado, ya tiene ese momento así de recogimiento, pueda dejarse estar ahí. Y claro, son preguntas que abren puertas y se trata de asomarte y de meterte ahí a ver qué viene, ¿no? Pero yo creo que había algunos que tenían la idea de que era más contestar, ¿no? Argumentar. Y claro, este tipo de enfoque no va tanto por ahí, sino que es más bien abrir y dejarse recibir. Y luego ya al día siguiente, en torno a las 7 de la mañana de Madrid, ya sí mandaba preguntitas más acotadas para precisar, para profundizar en esa primera pregunta. Y bueno, pues ojalá que les haya servido. Ahora estamos ya, ahora sí que está el chat abierto para que la gente pueda opinar libremente. Ya ha terminado el reto, ya puse las preguntas pues ahí resumidas
y bueno, pues por ahí estaban comentando, ¿no? Pues gracias también porque son preguntas que te ayudan a verte. Son para eso, hacen como un espejo para ver dónde estás, cómo estás, desde dónde te estás relacionando con la vida. Y bueno, pues eso, yo creo que al final ha habido un buen trabajo, ha sido intenso gestionar un grupo tan grande. Para mí ha sido la primera vez y bueno, he hecho lo que he podido. Espero que os haya servido, espero que os haya servido. Qué bueno. Sí, esto fue como algo así muy espontáneo que surgió, ¿no? Como una idea de, oye, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sí es muy interesante esa necesidad que tenemos. Yo a veces lo asocio a los de ciencias, a los que somos de ciencias, la necesidad que tenemos de tener la respuesta y además rápido, ¿no? Claro, Porque estás acostumbrado a que te pregunten, ¿cuántos son 2 más 2? 4. Pero no claro. estamos acostumbrados a preguntarnos cosas más profundas, ¿no? Claro, sí, la inercia, digo, ahora en la universidad hay mucho tipo test, respuestas tipo test, sí o no. Y algunos lo ponían, la primera sí, la segunda no. Y bueno, no se trata de eso. Es verdad que tenemos esa inercia de responder rápido también porque hay un poco de ansiedad, ¿no? Y parece que al responder rápido uno se quita la ansiedad, pero también es aprender a sostener esa incógnita, ¿no? De a ver, parece que no, pero voy a ver. Y en ese voy a ver van surgiendo luego, ah, pues mira, es verdad que con tal persona Mm, sí me pasa que su opinión me importa y condiciona mi criterio. En general no, pero luego estoy viendo que hay detalles, hay excepciones donde sí se da esto. Y es verdad, o sea, no hay, digamos, blancos o negros tan contrastados, sino que siempre hay grises. Y por eso no hay que tener tanta ansia por contestar, porque luego van saliendo detalles que te van dando respuestas diferentes a la que habías puesto, ¿no? Y se trata de ir viendo, pues, esos puntos ciegos mm, que es donde realmente, pues, está ahí también el trabajo de autoconocimiento, el ver qué partes de mí me cuesta ver, ¿no? Y son preguntas que ayudan un poco a hacer esa labor de espejo y mirar en esos rincones donde normalmente no miramos. Y vamos descubriendo, pues eso, que a veces la opinión ajena nos importa más de lo que nos gustaría, o que hay ciertas emociones o sentimientos que no nos gusta mostrar, que no nos gusta reconocer que tenemos. A lo mejor en general tenemos una vida tranquila, pero luego van apareciendo ciertas excepciones que hay que mirar por qué, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy bonito de indagación, de detectar creencias, de ver, bueno, pues cuál es la mirada que tenemos que de alguna manera nos opaca, nos ciega, nos ofusca. Y bueno, pues ese era el propósito del reto, hacer preguntas que vayan tocando lugares donde a veces no nos detenemos a mirar, lugares que así de buenas a primeras no tenemos una respuesta clara y que, como les decía ahora al acabar el reto, pues tengan las preguntas ahí a la mano para ir revisándolas de vez en cuando, porque eso es como ir al gimnasio. Hay que ponerse al día y ver si de repente aparece una persona que sí le estoy dando mi criterio o sí que me importa más de la cuenta su criterio, o hay una emoción nueva que ha aparecido y que no le quiero dar espacio, no la escucho, o hay una enfermedad que me está apareciendo y que no le veo ningún sentido. Bueno, pues para eso están las preguntas, ¿no? Para, como el que va al gimnasio de manera más o menos periódica, que las tenga ahí para entrenarse y para ir explorando esos rinconcitos del alma que todos tenemos y que vayan iluminándose poquito a poco, que vayan adquiriendo más luz. ujú. Sí, porque fíjate que
Al final esto no era más que un punto de partida de una propuesta, ¿no? De decir, la propuesta de volver a nosotros, la propuesta de en una sociedad, y además es la propuesta contraria a lo que propone la sociedad. Estamos exactamente queriendo algo que es lo contrario del impulso al que nos lleva la cotidianidad, que es la cotidianidad nos está todo el rato llenando de información. Nos está dando además una información ya muy procesada en cuanto a opinión, porque básicamente casi todo lo que consumimos, incluso en los canales de Telegram, es más opinión que información neutra o que verdad, es pura opinión en todo. Y nos están eso, pues llenando a opiniones y nosotros en ese 95% de tiempo actuando en versión automática, pero a la vez anhelando tener respuestas y anhelando sentir certeza. Y lo que tenemos que darnos cuenta es de que esa certeza que anhelamos tener, ese discernimiento, ese criterio que anhelamos tener, no lo vamos a tener a base de leer la respuesta del otro. A veces la respuesta de los otros nos inspiran, claro que sí, o nos cuestionan, o te respejan, o te dices, anda, pues andamos en el mismo, ¿no? Pero es una propuesta que es exactamente al contrario de lo que la sociedad nos está empujando, por eso es tan difícil, porque la sociedad te propone ya, tienes que encontrar una respuesta. Yo me fui de retiro y estuve Ah, en un sí. centro que son seguidores de Ramana. Y Ajá. Ramana, no sé si lo conocéis, un maestro creo que le llaman Maharishi, pero bueno, Maharishi no es más que un título que le ponen, pero el nombre es Ramana. Él toda su meditación la basa precisamente en la pregunta ¿quién soy yo? Sin contestarla, sin buscar la respuesta, sino simplemente dejando que esa pregunta vibre y de alguna forma te pueda ir iluminando, ¿no? Eso es la pregunta más importante que nos podemos hacer. ¿Quién soy yo? Ujú, Y claro, ningún canal de Telegram te la va a responder. Sí, sí, buscamos respuestas y bueno, por Telegram puede haber gente que trae información nueva, puede haber algún canal en el que puedas encontrar personas que te inspiren y bueno, yo te considero a ti una de ellas, pero al final uno ha de confrontarse en esa soledad a esa pregunta, ¿no? ¿Quién soy? A mí me gusta mucho repetir esa frase de Píndaro, llega a ser quien eres. A mí me impactó mucho a mis 18 años, porque cuando la leí dije, ostras, ¿y quién soy yo? Ostras, si yo no soy yo, y a dónde tengo que llegar? ¿Y quién soy? Y a mí eso me provocó mucha angustia, pero por lo menos me estimuló a seguir indagando. Bueno, ¿y quién soy? Soy hijo de, soy un estudiante de, soy... ¿Quién soy, no? Y es una pregunta que puede crear mucha angustia, pero la buena filosofía, la filosofía esencial, es la que te lleva ahí, ¿no? A hacerte ese tipo de preguntas para que tú puedas desnudarte claro, ante ese tipo de cuestiones, para que puedas mirarte, para que puedas profundizar. No son preguntas que van al intelecto y que se pueden responder pues poniendo en Google la pregunta, sino que son preguntas que a veces simplemente te sacan de una dinámica. ¿Quién soy yo? Pues sé que lo que estoy interpretando ahora a lo mejor es un personaje. Bueno, pues la pregunta ya te está sacando de ahí, ¿no? Y mm, a veces nos lleva al silencio. ¿Quién soy? Wow, no lo sé. Y ese no lo sé, que es lo que yo pensaba en esa época con mis 18 años, es lo que me estimuló a hacer un proceso de indagación, de búsqueda. ¿Quién soy? Y claro, uno va a un filósofo, va a otro, dan respuestas diferentes, pero la respuesta más importante es la interna. claro. Todos anhelamos buscar la verdad y la verdad, claro, la asociamos a, pues eso, a la información del Telegram, a la ciencia, pero hay una verdad que es la de cada uno y es una verdad que nos expande.
claro, ¿cómo puedo llegar ahí, no? Esa es la cuestión, ¿cómo llegar a ese tipo de verdad? Todos anhelamos ser más verdaderos y no se trata de coger una definición, sino que a veces de lo que se trata es de quitarnos las capas de lo que no soy, cuestionar lo que no soy, porque eso el alma lo ve claro. Cuando estamos interpretando un papel que no es el nuestro, el alma lo ve claro. No soy esto, aquí no hay verdad. Y esas son las preguntas buenas, de cuestionar quién no soy. Y en la medida en que me voy quitando esas capas, va aflorando tu verdad desnuda, tu naturalidad, tu ser real. Mm. Y, y bueno, Ramana era muy bueno. Cuando le hacían preguntas un poco extrañas, él preguntaba, bueno, ¿quién pregunta eso? ¿Es tu esencia o es un intelecto ávido de respuestas porque no sabe sostener la duda, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues va por ahí, ¿no? Quitarnos capas y poco a poco va aflorando algo que sale de manera natural. Algo en lo que yo me siento que estoy en mi centro, que ya no estoy dando bandazos, imitando a uno, imitando a otro, tratando de caer bien a este, a esta, agradar, complacer, sentir que pertenezco, todo eso lo voy podando, ¿no? Como si fuera un árbol pues la verdad es lo que va aflorando de manera natural cuando nos vamos quitando esas capas que nos estorban y que todos tenemos. Esto hay que ser honesto, todos tenemos esas capas y bueno, pues bienvenidos al momento de quitar esas capas. Es un trabajo maravilloso que por desgracia, pues en la escuela no nos lo enseñan. Esto lo hemos hablado alguna vez. Podría ser un lugar muy bueno para empezar a enseñarnos esto, o la universidad, pero todavía no ha llegado ese momento. Entonces, pues aquí está la Universidad del Terreno para llegar a esos campos, ¿no? De cuestionamiento en el que normalmente, pues, no nos planteamos, ¿no? Esas cuestiones. Sí, y yo lo quiero aterrizar a la vida diaria, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de estos temas y dices, ay, ¿quién soy yo? A veces algunas personas, y yo la primera por años, lo podía tener en el ámbito de, ah, bueno, pero esa es la parte de mí espiritual, esa es la parte de mí filosófica, esa es la parte de mí que le gusta quedarse ahí, pero luego el día a día es otra cosa. Luego eso, vuelvo a mi día a día y ahí ya no estoy preguntándome nada de todo eso, pero fíjate que esas preguntas y este trabajo que tú propones, que es el trabajo del autoconocimiento, del discernimiento, de encontrar esa brújula interna, no es solo para llegar a contestar o no, o sentirme cómodo en la pregunta de quién soy y no tener una respuesta. Es para hasta para las decisiones pequeñas de la vida, las pequeñas y las grandes. Mira, os voy a contar una anécdota de este retiro, Ajá, que como te decía, pues estuve en un centro de yoga que ellos son seguidores de Ramana. Y yo estuve, pues, haciendo mi proceso de reencontrarme a mí misma y de estar conmigo sin excusas, ¿sí? Y estar con mi mente y bueno, y todas esas cosas, pero cuando terminó, le compartí a la que estaba coordinando ese espacio, porque era un espacio personal, no era un retiro en grupo, era un retiro individual. ajá, Entonces, le comparto a ella, me estaba con todas ganas ella, cuando salí del encierro, y cuéntame, cuéntame. Bueno, yo tenía un poco de reticencia en ese momento porque todavía estaba muy hacia adentro, ¿no? De ponerle palabras a las cosas, pero fue muy gracioso porque le dije, mira, pensé que iba a ser al revés de lo que fue. Pensé que me iba a costar más desconectar y que una vez desconectado todo iba a ser más fácil, pero fue al revés. ajá, Los primeros días fueron muy fáciles, pero hubo un momento, ya casi hacia el final, en el que tuve un bache, como un momento en el que yo sentía, no me importa compartiroslo a todos, yo sentía que ya había hecho el trabajo, ¿sabes? Yo sentía que para lo que claro. yo iba, ya lo había conseguido. Es decir, yo iba porque necesitaba claridad mental, necesitaba renutrirme, necesitaba reconectar, salir del hacer, 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 hacer de 14 años de puro servicio y decir, bueno, pues este me lo voy a regalar a mí
y se cuadró y yo sentí que ya lo había conseguido. O sea, hubo un día que era el gozo más puro, ya está. Entonces, al día siguiente era, ¿y ahora qué? Entonces, cuando le compartí eso a esta persona, me dijo, ¿sabes que eso le pasa a casi todo el mundo? Y dije, ándale, no sabía. Qué bueno saber que soy normalita, porque siempre pienso que soy muy rarita. Pero bueno, qué bueno saber que estoy dentro de lo normal del proceso. Fíjate mi mente, ¿no? Todavía Sí, sí. ahí como en el acomodarse, ¿no? Y bueno, y me dice, sí, y dice, lo interesante, dice, pero tú te quedaste hasta el final. Eran 2 días más. Vamos a decir que Ah, desde que yo entré eran 6 días de retiro. Entonces, los 4 primeros estuvieron bárbaros y el cuarto era el éxtasis y ya iluminada y todo bien, y el quinto, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Entonces, ella me dijo, ese quinto día, proporcionalmente, depende de las estancias, hay gente que está más tiempo, menos tiempo, dice, pasados 3 días, después de los 3 días de estar, ocurre ajá, ese fenómeno. Dice, y hay gente que se va y gente que se queda. Interesantemente, ella, seguidora de Ramana, fíjate ahora con lo que te voy a decir, ¿no? sí, Ella me decía, dice, yo creo que la gente que se va es por el ego, porque el ego les dice, ya has cumplido, ya está todo bien, ya te puedes ir. Y yo le digo, pues fíjate que yo creo que me quedé por el ego, porque mi ego me decía, te comprometiste y tienes que hacerlo por un sentido de responsabilidad, porque, digo, o sea, que el ego te puede llevar para un lado, para el otro. totalmente. ¿Sabes? Y yo estuve en ese intento de discernimiento que tiene mucho que ver con lo que tú propones, ¿no? De esa búsqueda interna de, si me voy, saber por qué me estoy yendo y si me quedo, saber por qué me estoy quedando. Y esa era una decisión, igual para algunos de los que me escucháis diréis, pues es muy tonta, porque al final no cambiaba nada en mi vida. O sea, literalmente no cambiaba nada en mi vida que me quedara o me fuera. No cambiaba nada, que sí, que podía limpiar una capita más de, de podredumbre si me quedaba, puede ser, o no, o podía llevarme a mí misma a un extremo de sufrimiento. Mm, Y ninguna de las dos, o sea, nunca sabes qué va a pasar. Es como ridículo intelectualizar eso, ¿no? Y estar ahí en ese sí, intelecto sí. intentando justificar las cosas. Pero quiero decir que ese discernimiento, esa guía interior, es realmente una guía interior que nos guía en todas las decisiones que tomamos, no solo en el momento en el que me pongo a meditar a las 8 de la tarde y digo, ahora me dedico un ratito a mí y voy a sembrar la idea de quién soy y dejar que pase. No, no es solo eso, es en todas las decisiones. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Voy, vengo, elijo esto, no lo elijo, ¿por qué lo elijo? Y salir de ese modo inconsciente en el que nos dicen todos que vivimos, que el 95% de las decisiones que tomamos a lo largo del día las tomamos desde el inconsciente o desde el subconsciente, no sé técnicamente desde cuál, pero no tenemos ese nivel de estar presentes en nuestra propia vida y ser dueños de nuestra vida y estar ejerciendo. Yo le decía, le discutía a la chiquita, ¿no? Cuando me decía, yo creo que Sí, es el ego, y le dije eso, digo, podría ser el ego lo otro también, quedarte por cabezonería y más porque, o por quedar bien, o mm. porque, ¿sabes? Porque qué tal que me juzgue porque me fui antes de que, ¿sabes? Pueden pasar tantas cosas ahí, pero lo importante es que hagas lo que hagas, sepas por qué lo estás haciendo. Sí, sí. Recuerdo una vez que una chica me decía en un retiro, yo necesito un manual de instrucciones que me digan qué es lo que tengo que hacer, por favor. Ya, y ya con eso yo ya me calmo. Y claro, es verdad, ¿no? Porque nos gustaría que alguien nos dijera, oye, Ana, mira, llevas 4 días aquí, está muy bien, pues ya te puedes ir a casa porque, total, pues tus hijos te esperan, ya, pues, ya se han conectado y ya para qué vas a estar aquí perdiendo el tiempo 2 días, ¿no? O sea, digamos que es muy cómodo y hay algo ahí muy humano de buscar el que alguien nos diga el qué hacer. Y lo raro, lo extraño, lo difícil, el abismo es bueno, pero ¿qué quiero yo? Era la primera pregunta que ponía en el reto, de hecho. ¿Estás viviendo la vida que quieres? Es una pregunta muy simple pero que, eh, claro, alguien preguntaba, bueno, ¿cómo se logra eso? Y claro, hay una tentación de pedir una receta.
y Ah, así la cumplo y ya está, ya vivo la vida que quiero. Esa pregunta sirve para poner en cuestión cómo estás viviendo ahora, porque a lo mejor ni te lo has planteado. Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor ni nos hemos dado el tiempo para escuchar qué quiero. Y ese qué quiero es algo tan íntimo, es algo tan personal, que nadie puede saber, salvo tú, qué es lo que quieres. Y claro, eso requiere un trabajo de examinarse, pues, ¿por qué hago tantas cosas en la vida? Pues para agradar a tal persona, para tener una seguridad, para estar entretenido, para lo que sea. Pero ¿qué quiero? De nuevo, pues es la pregunta del millón de dólares. Requiere mucha escucha. Y en esa escucha hay un proceso de sensibilización, de ir escuchando nuestro sentir. Es una palabra muy simple que lo asociamos a los cinco sentidos, ¿no? El sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista, pero hay un sentir que es un sexto sentido, que es intuitivo, que responde a una escucha interna, porque el alma nos va hablando. Hay insatisfacción, hay inseguridad, hay estrés, hay ansiedad, y en la medida en que yo empiezo a escuchar eso y a atenderlo, voy a empezar a reconciliarme con mi sentir, y el sentir es básico para reconectar con el criterio. ¿Cómo se traduce eso en el día a día? Bueno, pues aprendiendo a escuchar las señales. Hay señales sutiles que dicen, oye Alejandro, por ahí no. Hay señales que hablan en forma emocional. Oye Alejandro, esto me aburre. Alejandro, aquí siento insatisfacción. o Aquí constricción, ¿no? miedo. Ujú. Pues ir escuchando todo eso para indagar qué me está diciendo mi ser para que yo pueda dar respuestas más certeras. O sea, el criterio se va afinando, la guía interna se va afinando a raíz de esa escucha. Y esa escucha a veces es muy desagradable, que es tal vez uno de los grandes obstáculos. Si yo me pongo a escuchar, pues, ¿qué pasa? Que a lo mejor siento culpa porque no estoy llevando la vida que quiero, siento vergüenza porque no soy como me gustaría ser. Y afrontar eso es algo muy práctico, ¿no? No, aquí no hay mucha metafísica, sino que es ir atendiendo esos movimientos del alma, ir escuchándolos, ir sintiéndolos, porque poco a poco me van a ir dando una guía. Mónica Caballero lo dice de una manera muy, muy directa. La guía de la verdad es la paz. La Mm. guía de la verdad es la paz. Eso no quiere decir estar tranquilo, estar en tu reducto de tranquilidad, no, es una paz de decir, vale, esto está pasando, no estoy viviendo como quiero, no estoy atendiendo mi querer. Ay, vale, bueno, por lo menos hay verdad ahí. Me he engañado unos años, vale, pero hay verdad ahí. Ya estoy en el ámbito de la verdad. Y en ese escuchar, en ese ir afinando el sentir interno, se va dando una guía. Y la guía, una de sus cualidades, por ahí en el librito que vais a recibir, le dedico unas páginas a este tema. La primera característica es la paz, ¿no? Es que hay paz. La verdad nos da paz. Luego también la coherencia. La guía tiene que ver con la coherencia, cuando hay una armonía entre lo que siento, lo que pienso y lo que hago. No solo lo que pienso y lo que hago. La tercera pata es el sentir. Muy importante. Si ese sentir hay agitación, hay sentimiento de superioridad, hay narcisismo, hay miedo, hay dramatismo, ese sentir no me vale. Tiene que haber paz y coherencia en esas tres patas, sentir, pensar y actuar. O sea que hay una serie de pautas que nos van diciendo si estamos realmente en la guía interna o no. Y Claro. bueno, eso es algo que hay que ir practicándolo con esa escucha, con esa atención, dándonos un espacio al día para afinar, escuchando mucho. Es como un músculo
el sentir que se va entrenando, se va ejercitando y cada vez va dando señales más rápidas y más certeras. Al principio, pues bueno, cuando está atrofiado, ¿qué pasa? Pues lo mismo que en un gimnasio, que salimos con agujetas, aguantamos 10 minutos, no queremos volver, pues el músculo del sentir igual, no nos da a lo mejor la fineza que nos gustaría, pero esa fineza se va adquiriendo con el entrenamiento, con la escucha, tomando decisiones y asumiendo errores. Eso es muy importante. Si tengo indecisión antes o después, asume los errores. Atrévete a equivocarte, pero así ya vas movilizando tu criterio, tu guía. Si no, nunca la puedes poner en ejercicio. Y eso a mucha gente pues ya de entrada le bloquea. Le bloquea porque a lo mejor se ha puesto expectativas muy altas de quién deberían ser, ¿no? Un yo ideal muy fuerte, pero claro, no puedo dar entonces el primer paso. Entonces, bueno, ahí un ejercicio de indagación muy importante es si yo tengo un yo ideal fuerte. Un yo ideal fuerte quiere decir un super Alejandro que es tan alto, tan elevado, que no me permito conectar con él ahora, porque tiene unas cualidades que yo no tengo ahora. Entonces, ese yo ideal me bloquea, no hago nada, me quedo en mi casa, me dedico a otras cosas. Otra cosa es que tengamos una guía que nos inspire, personas que nos inspiren, arquetipos que nos inspiran. Y inspirar quiere decir que no hay exigencia, quiere decir, oye, es por aquí y voy a dar un paso hoy en esa dirección, mañana daré otro paso, pero es algo que parte de un estado de aceptación, que es muy importante. Otra pregunta que creo que fue el día 2, la aceptación. Os preguntaba, ¿me acepto tal y como soy o hay partes que rechazo? Y iba por esto, porque hay mucha gente que se bloquea en la guía interna cuando no se permite aceptarse. Simplemente aceptarnos es el primer paso para poder escuchar y dar los pasos siguientes. Pero si no hacemos eso, nos quedamos un poco ahí en ese bloqueo bueno, pues a muchos les pasa, ¿no? Sí, y yo vuelvo a la idea de que todo esto es algo práctico y para el día a día, para las pequeñas decisiones, que es donde entrenamos el músculo de verdad, es en las pequeñas decisiones, hasta en qué desayuno. Y salir de ese automatismo o de esa, fíjate, en un tema muy sencillo, muy tonto, una anécdota. Dicen en la escuela que van a celebrar este año la Navidad, pero el mercadito de Navidad, en lugar de hacerlo como años anteriores abierto al público, que vamos a hacer un mercadito de Navidad solo para las familias de la escuela. Ah, Y entonces, y me dicen mis hijos todos contentos. Y la maestra nos ha dicho que de lo que vendamos nos podemos quedar un porcentaje. Y tú dices, y yo los empiezo a escuchar y les escucho toda la historia, entonces recapitulo con ellos y le digo, entonces me estás diciendo que, por ejemplo, digo, ¿y qué vas a vender tú? Me dice, yo voy a hacer palomitas de maíz y brownies. Vale, vas a vender palomitas y brownies. Entonces, me estás diciendo que yo como mamá voy a hacer contigo las palomitas y los brownies, por supuesto, van a salir de la despensa de casa. Tú vas a ir al mercadito, los vas a vender y los van a comprar, ¿quién? Pues otras mamás como yo. Entonces, y luego ese dinero te lo vas a quedar tú. Y una parte se lo queda la escuela y la otra te lo quedas tú. Y digo, pues no me hace ningún sentido. La verdad, no le veo yo no le veo yo la cosa a esto, que yo como mamá hago palomitas y brownies para que tú me las vendas a mí, porque es igual, no seré yo, será otra mamá, yo le compraré a otro niño, pero es el mismo círculo siempre, ¿no? Porque no hay nadie más que es totalmente endógeno. Entonces, o sea, yo hago las palomitas para luego yo comprarte las palomitas y que tú te quedes con el dinero. Digo, pues la verdad, no lo veo, ¿no? Y lo comento con otra mamá, y aquí viene la gracia, le comento a otra mamá y digo, oye, he entendido que mis hijos me han contado esto, porque claro, una cosa es lo que te cuenten ellos y otra cosa es lo que sea de verdad. Lo que haya dicho la maestra no siempre es lo que ellos te cuentan. ah, Entonces, como la mamá es mi vecina, le digo, oye, esto es lo que me han dicho los niños, esto es lo que yo he entendido.
Y me dice, sí, yo también. Le digo, pues no tiene ningún sentido. Y me dice, pues así como lo explicas tú, no. Pero ella, por ejemplo, a ella no le había chirriado esa idea de yo hago las palomitas, te las compro, o sea, primero las pago yo, luego te las compro y luego tú te quedas con el dinero. Pues dicho así no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, este tipo de procesos mentales en el que ante una decisión aparentemente muy tonta otra vez, ¿no? Vender palomitas o no vender palomitas en la escuela, ¿qué más da? Pero el ejercitar ese músculo del pensamiento propio, de permitirte el decir, y ahora voy a ir a la directora, que es otra mamá, que aquí somos todos muy pequeño todo, ¿no? Ah, Entonces, pues voy a ir y le voy a decir, oye, Jean, esto es lo que yo he entendido de lo que han dicho los niños, y la verdad no me hace ningún sentido. A ver si es que yo lo he entendido mal o es que realmente nadie se ha planteado, porque esto me ha pasado otras veces, que nadie se ha planteado que eso no tenía ningún sentido. ¿No? Es decir, o sea, yo tengo claro, que ir hasta allí para que luego tú me los traigas de vuelta y tenga que volver a hacer 3 veces el mismo viaje, pues hagámoslo más fácil. Y hay muchas veces que no pensamos esas cosas. Y ejercitar ese músculo del criterio propio, de acostumbrarte a no obedecer ciegamente, ¿no? Porque el niño llega todo emocionado porque vamos a vender palomitas. Bueno, espérate, que yo no estoy aquí para obedecerte ciegamente ni para obedecer lo que diga la maestra. Estoy aquí y voy a valorar si eso tiene sentido en mi mundo, en mi planeta y con mi ruta de pensamiento, si eso tiene sentido o no. Y si no tiene sentido, pues me voy a hablar con la maestra y le digo, explícamelo de otra manera porque de la mía no tiene ningún sentido. Y quiero pensar que tú tienes sentido común. Esto no lo tiene, ¿no? Entonces, eso que os cuento así como ejemplo, simplemente para ir aterrizando eso a lo práctico, ¿no? Ese ejemplo es muy ah, Waldorf, sí. muy Waldorf. Sí, es muy Waldorf, pero escúchame una cosa también, Ana, A o ver, a ver. sea, puede ser muy Waldorf y yo que soy fiel seguidora de Steiner y estudiosa de Steiner, pero eso no significa que me haga sentido y que no me permita a mí misma, o sea, como no me hace ningún sentido, yo no me siento cómoda haciendo cosas que no tienen sentido para mí. Entonces, desde ese mismo lugar, con toda la tranquilidad del mundo, con una paz espectacular, porque he hecho mi proceso y he descubierto mi verdad, estoy diciendo algo que es muy simple, pero es lo mismo. Luego, el resto de decisiones en la vida son igual que decidir si le vas a hacer las palomitas a tu hija al festival de Navidad o no. Solo Claro, vas con grados de dificultad y de riesgo, ¿no? Pero es hacer eso, es ser capaz de... claro, pero tú para llegar ahí has tenido que pasar ciertas barreras como es el que dirán. Y si soy la mamá que todas señalan porque es de la la toca pelotas, cara, pero como eso ya lo tengo la asumido, pelota, claro, has llegado, es que en 2020 tuviste un entrenamiento de primer nivel para ya llegar a ese punto en que ya pues te da igual, ¿no? Lo que puedan pensar y sale fácil. Pero es que hay obstáculos por el camino, el que dirán, o simplemente que asociamos obedecer a ser buenos. a ser buenos. ¿Quién no quiere ser bueno? Pues nadie. ¿Quién quiere ser el malo de la escuela? Que todos digan, ostras, el Alejandro ese, ¿no? El tocapelotas, ¿no? Es como, entonces, como yo quiero ser bueno, pues obedezco. Está muy asociado la obediencia a la bondad, pero a veces la bondad es la desobediencia. ¿Por qué? Pues porque abres el mapa a otras posibilidades y a lo mejor la mamá de repente dice, oye, pues sí, es verdad, ¿por qué no? Cada niño que se lleve lo suyo y con Lo eso pues, compren un compartimos juguete o no sé, o que se le dé al refugio de gatos, que me da igual. O sea, porque lo decían ellos, qué se hace con el dinero, qué sí, porcentaje, que lo decían ellos, por ejemplo, ¿no? Pero a sí, veces sí. solo por O seguir una... simplemente llevamos y compartimos y disfrutamos de estar juntos, ¿no? Sí, Eso es, eso es. ah, Pero tiene que llegar alguien, ¿no? Y claro, ahí ese alguien es alguien conecta a su sentir. De repente ve algo y le hierve un poco la sangre. Bueno, pues ese hervor ha de ser escuchado. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí se me remueve aquí algo? A sí, ver, yo esto es que no le entiendo. Bueno, pues hay un sentir que tú has entrenado y que está muy conectada, ¿no? Por eso digo, ¿no? Que esa escucha requiere como un entrenamiento, un proceso, sí. y Oh, ir luego total. pasando esas barreras mentales del ser bueno, caer bien, pertenecer, No no ser molestar. señalado.
que no me A veces. excluyan, que Ujú. mis hijos no le hablen mal de su mamá, no, eso, Esa claro. es otra, Alejandro. Espérate porque tu hija es pequeña todavía, pero mis hijos ya me suplican que me porte bien. Mis hijos ya Claro. me dicen, mamá, por favor. Aquí no la líes. Exacto, Eso en reprímete YouTube, un pero aquí en poco. el cole no. Ayer me decía uno de los niños, me decía, mamá, ¿aparentas, puedes aparentar ser normal en esta? Sí, sí, a Y veces yo los... haré mi mejor esfuerzo, hijo, que eso también es muy Waldorf. Haré mi mejor esfuerzo, pero no te lo puedo asegurar porque, pues, si me hierve la sangre, me hierve la sangre y es así, y ya sabes tú. Pero sí, yo quiero hacer énfasis en eso, ¿no? Quiero hacer énfasis porque la propuesta que nos trae Alejandro, por supuesto, pues es caminar juntos en ese proceso de recuperar ese criterio propio, ese discernimiento, esa brújula interna, ese darnos cuenta de por qué nos cuesta, ese darnos cuenta del valor que tiene el estar presentes, estar totalmente presentes, el ser realmente dueño de cada decisión que estás tomando, desde las más pequeñas hasta las más grandes, ¿no? Y la idea es ese acompañarnos pues durante 7 meses, yo creo que son Sí, prácticamente. 6, 7 meses. Sí, 7 meses para que podamos hacer un trabajo profundo, ¿no? Porque una de las cosas que a mí en lo personal no me gusta es ser demasiado superficial cuando hablamos de las cosas. Una cosa es que digas, pues hacemos un vivo y charlamos, pues sí, con cierta superficialidad, pero cuando realmente queremos hacer ese trabajo y ser capaz de tener ese criterio desde las palomitas, pasando por si me quedo o no me quedo una noche más, pasando por si dejo el trabajo o no lo dejo, o si dejo a una pareja o no la dejo. Es decir, desde lo pequeño hasta lo grande, ser dueño de tu vida, eso requiere pues un trabajo, eso requiere ir quitando de a poquito, ir viendo los obstáculos, irlos quitando y ir teniendo herramientas, que eso es lo que nos propone Alejandro en el curso de Filosofía Sapiencial, que va a empezar dentro de 3 semanitas, más o menos. Y para mí es muy importante eso porque aunque lo podamos decir así a la ligera y bueno, pues entre risas, ¿no? Pero es verdad, es muy importante en la vida. Lo que más sentimiento o sensación de plenitud a mí me da es ese sentir que estoy haciendo las cosas desde un lugar consciente. Que me equivoco, me equivoqué, pero ya a estas alturas de la vida, aquí peinamos canas casi todos, a estas alturas de la vida, equivocarte, pues pides perdón y ya está. Y resarces, ¿no? Yo a mis hijos siempre les saco los tickets. Se portan, hacen algo que no, que va en contra de las reglas de convivencia, tienen un ticket con la infracción y entonces viene, por un lado, la consecuencia, que dicen ahora, pues el castigo, como lo quieras llamar, da igual, y luego la redención, que Ajá. les toca también, ¿no? Les toca la redención, pues has sido en contra de la convivencia, pues tienes que hacer algo a favor de la convivencia en exagerado para compensar, ¿no? Entonces, pero todo eso, que son cosas aparentemente muy sencillas y muy simples, todo viene de ese proceso de ser consciente en cada momento, de estar dueño de ti mismo, de no reaccionar, sino accionar Y es que presente. ese ser dueño de sí mismo esa es la felicidad. Claro, Ser dueño de sí claro. mismo. No es tener, no es llegar, no es lograr, es ser dueño de sí mismo. Y ni siquiera es no equivocarte, ni Claro, siquiera es no equivocarte, porque la equivocación es parte del proceso. claro, Es claro. el saber que has sido tú, que lo has hecho con convencimiento y no en piloto automático y no porque alguien te ha sugestionado y no porque Sí, seguiste. Cuánta gente a día de hoy, final del 2025, te dicen que en el 2020 tomaron decisiones que no las tomaron ellos, que fueron tomadas? eso es, ¿Cuánta gente? Y no voy a poner más detalles, eso pero es, ¿cuánta gente te están diciendo eso? Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Pues ahí viene tu propuesta. eso es. Bueno, pues ese aprender a dominarse es muy básico y es un ejercicio interno que no nos han enseñado y claro, pues lo normal es que llegue 2020 y casi todo el mundo va en la inercia. Y en ese ir en la inercia, bueno, pues hay mucho autoengaño que luego, por suerte, pues yo también he tenido varios amigos que lo han reconocido.
Yo si hubiera vuelto al 2020, pues no lo hubiera hecho. Bueno, pues es un entrenamiento interno que pasa por eso, por procesos de toma de conciencia de quién no soy y de quién sí soy, de lo negativo y de lo positivo, digamos. O sea, por un lado es quitar pues esas capas que te comentaba antes, que lo vamos viendo en el día a día. Por ejemplo, voy a la escuela y hago lo que hace todo el mundo por quedar bien y luego me hago la pregunta, ostras, ¿por qué me he dejado llevar? Ah, por quedar bien. Vale, vale, pues ahí hay una capa, ¿no? La capa de la complacencia, ir cuestionando todo eso que se va viendo en el día a día y eso nos va permitiendo poco a poco ir abriendo lo que sí somos. Y ese es el mayor regalo que nos podemos hacer a nosotros y a los demás, el contactar con la propia verdad y reflejar a los demás la propia verdad, porque seguro que en ese call al que tú vas, alguna o varias mamás dirán, ostras, está es potente, ¿no? Está diciendo algo que un poco cuestiona lo que habíamos hecho años atrás, pero lleva razón. ¡Wow! Yo no sería capaz de hablar así. Bueno, pues eso, con esto quiere decir que lo que, hablando de bondad, si se trata de bondad, la mayor bondad es reflejar nuestra verdad. El mayor bien que podemos hacernos es vivir nuestra verdad y mostrarla a otros, porque inspira a otros. Eso es, digamos, lo que puede hacer que el bien no solo quede en uno, sino que sea, pues, reproducible, ¿no? Entonces, bueno, pues es un trabajo de ir cuestionando, de ir haciéndose preguntas, de ir mirando, como el que mira el capó de un coche cuando el coche pues tiene un ruido extraño. Pues ¿qué hace? Pues para el coche en un costado de la carretera, abre el capó y va a mirar pues si hay una pieza que falta o que se ha roto. Pues eso es exactamente igual con nosotros. Si hay cosas, ruidos, disfuncionalidades que sentimos claramente que están en mi vida, lo que hay que hacer es parar, abrir el capó de la mente o del alma y mirar qué hay ahí. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí? Creencias y un dolor que no hemos asumido. Yo lo resumiría en esas dos cosas. Creencias que hemos heredado, que hemos imitado, copiado, y dolores que no sabemos que están ahí o que nos da mucho miedo afrontar que están ahí. Ese es, digamos, por resumirlo así muchísimo. Y Y, luego la y- otra parte es vivir lo que sí somos. ¿Cómo se traduce eso en la experiencia cotidiana? Que sentimos, antes se habla de la paz, pues ahora le añado la alegría. Cuando uno hace algo que está en concordancia con su ser, siente una sensación de expansión. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Me he permitido este retiro, aunque haya puesto en suspenso una agenda apretada, pero qué bien porque lo necesitaba. Qué bien que he dicho esto en el colegio, porque, wow, es que creo que era una estupidez lo que estaban haciendo. Me siento bien conmigo. Hay una sensación de alegría. Y bueno, pues cultivar esa alegría es mucho más cotidiano de lo que parece. No es lograr tus objetivos, como dicen los coaches. No, no, la felicidad no va por ahí. Luego hay otra rama de personas que hablan de que, bueno, la felicidad si acaso es un par de momentos en la vida y poco más. No, las enseñanzas sapienciales coinciden en que la felicidad es un ejercicio diario de actitudes y entre ellas el discernimiento de la verdad. Y eso nos da una alegría cotidiana, estar en resonancia interna, estar en ser quien soy. mm, He dicho lo que tenía que decir, aunque a alguna mamá le va a enfadar. Bueno, bien, pero yo estoy en resonancia y eso me da alegría. No es una mm, alegría fantástica de estas que nos venden en la tele, pero es una alegría profunda que toca lo esencial y es algo
que se va, digamos, cultivando con esa disposición a mirar, esa disposición a cuestionar, con esa disposición a escuchar y seguir nuestra guía interna. Y entonces lo que va viendo es como una especie de música, una caja de música interna que va sonando en días en los que no tiene por qué pasar nada especial, pero hay una sensación de estar en resonancia interna, de estar en coherencia, y uno dice, wow, qué bien, qué gusto. No ha pasado nada extraordinario, pero eso es lo extraordinario, que no tiene que suceder nada extraordinario. No, no, la felicidad no es algo a lo que aspirar, sino que ha de ser un ejercicio diario de actitudes, de mirada, de escucha, de conexión, y eso, por suerte, ha sido, digamos, examinado desde hace 2 o 3 milenios. Tenemos muchas tradiciones muy distintas que nos hablan de cómo ejercitarse en eso, de cómo cualquier ser humano que se compromete puede ejercitarse en ese tipo de actitudes que, bueno, nos llevan a una vida alegre, una vida que sea productiva, que sea creativa, que esté en Y resonancia con la auténtica. verdad. Ujú. Requiere eso, pues cuestionamiento, requiere contactar con el dolor, requiere escucha, requiere discernimiento, requiere coraje, muy importante. La verdad, llega un momento en que dices, sí, sí, has discernido, pero ahora sácalo ahí fuera, porque si no, no sirve de nada. Es el coraje, es el momento de decir el mundo, esta es la verdad que yo traigo. Y habrá gente que no le guste, y eso es doloroso, pero es también parte del camino, ¿no? El ir asimilando el dolor, ir asumiendo el dolor como parte del proceso de maduración de la personalidad. El dolor es inevitable y muchos nos peleamos con el dolor porque, bueno, hemos sufrido mucho, no queremos más dolor en nuestra vida, pero es que es parte del proceso de vivir. Y en la medida que uno se va poniendo en paz con el dolor, pues puede crecer más, puede crecer a nivel interno, ir a lugares donde hay dolores muy profundos de la infancia y a nivel externo también. ¿Por qué? Pues porque va a afrontar el que alguna mamá me rechace en el cole o la opinión de otras personas que no le guste quién somos o errores que vamos cometiendo. Eso duele, el error duele, pero es parte del proceso de afinar la verdad y de vivir en la verdad. Y yo creo que, te has dicho antes, ¿no? Aquí que más que menos peina canas. Bueno, pues bien, estamos en una edad en la que ya lo que uno quiere realmente es crecer a nivel interno, es que su alma pueda florecer. Y a partir de ahí, lo que sea, pero que su alma pueda florecer. Y bueno, pues para eso hay ejercicios, para eso en el curso, pues vamos a plantear muchas preguntas, como ha habido en el reto. Van a haber meditaciones, van a haber lecturas. Bueno, pues va a haber un material variado para que uno pueda ir entrenando su alma, igual que va al gimnasio, pues ahora es el alma, ¿no? Lo que hay que entrenar para ir afinando esa verdad. Todos anhelamos la verdad y bueno, pues es un trabajo para toda la vida, afinar la verdad y eso es lo que nos va dando una alegría interna. Así es. Y de la misma manera que África preguntaba por Tavistock y que dónde los metemos, bueno, los metemos muy fácilmente, vamos a decir, que de la misma manera que ellos tienen un método, de la misma manera que ellos utilizan toda una serie de herramientas de una determinada manera, con una cadencia, con una serie de cosas para conseguir unos resultados, la propuesta de Alejandro también tiene un método. No es una propuesta caída de un guindo que ahora de repente me invento algo, como él dice, estamos hablando de tradiciones milenarias, estamos hablando de un trabajo interior que está ya muy
muy bien definido desde su propia, pues la tradición que él sigue de esta filosofía sapiencial. Y hay un método muy concreto, con unos pasos y con una Ujú. secuencia y con un todo que él lleva muchos años trabajando a nivel individual con con las personas, con clientes que puedan venir para hacer ese trabajo a nivel individual o a nivel grupal. Es decir, esto no es, el reto sí era un poco más, vamos a decirle, improvisado en el sentido de que aunque estaban muy bien definidas las preguntas y muy bien pensadas con antelación, antes de Mm. empezar el reto ya estaban todas las preguntas ya en la secuencia y cómo iban a ser, pero era más improvisado, pero este curso no hay nada improvisado, todo está milimétricamente sabiendo exactamente que esto detona esto y que de aquí tiramos del hilo y que aquí podemos enlazar y ir haciendo, ir tejiendo, ¿no? Ese Sí, cambio. muy sencillo. La filosofía experiencial consiste en descubrir las creencias que mueven tu vida. Eso es muy básico. Descubrir qué creencias te llevan en una dirección determinada a relacionarte con ciertas personas, a rechazar ciertas tendencias, a buscar, bueno, pues lo que consideras el bien. Ujú, Eh, digamos que todos traemos una especie de software, como los ordenadores, traemos instrucciones, traemos creencias y en la base de lo que nos hace sufrir y lo que nos limita son eso, son creencias. Entonces, bueno, en el curso vais a aprender una manera muy sencilla de cómo detectar esas creencias y cómo aprender a cuestionarlas y a dejarlas de un lado y a vivir más allá de esas creencias. Básicamente es eso, es una metodología para la comprensión. ujú, Entonces, no se trata de técnicas, se trata de comprender. Y para ello, primero hay que ver tu filosofía de vida real, cuál es. ¿Por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Qué creencias hay debajo de la ira, del resentimiento, de la culpa, de la vergüenza, del miedo? Todo eso está en el fondo de todo ser humano y ahí hay creencias y, y hay heridas y todo eso se puede, pues, digamos, llevar a la conciencia. ujú, Primero se trata de verlo, ver, hacerse consciente de esas creencias que están ahí para luego poder cuestionarlas, poder comprender por qué en su día me aportaron algo. Toda creencia limitante tiene una idea de bien de fondo. Todos buscamos el bien, incluso cuando aparentemente hacemos un mal o nos hacemos un mal. Y eso es muy interesante porque nos ayuda a ponernos en paz con nuestras creencias más problemáticas. Todas tienen una idea de bien de fondo. Y en la medida en que podemos comprender otra manera de ver la realidad desde ese adulto que ahora somos, bueno, pues a partir de ahí puedo implementar nuevas actitudes, nuevos hábitos, nuevas maneras de relacionarme, nuevas maneras de estar conmigo, nuevas maneras de ser. Entonces, bueno, es muy básico esto. Eso se explica en una sesión y bueno, pues de hecho lo podéis entrenar entre vosotros. Es una metodología que se puede aplicar a todo tipo de bloqueos con los que nos vamos encontrando. Siempre van a haber creencias ahí que hay que cuestionar y la otra gran pata es lo que decía antes, aprender a sentir todo. Podemos sentirlo todo. El cuerpo humano es maravilloso, como tú dices muchas veces, Ana. Es una caja de resonancia espectacular que puede asumir todo tipo de sentimientos problemáticos, difíciles, molestos, y eso nos da mucho centro, nos da mucho criterio poder hacer ese trabajo. Entonces, bueno, aquí a partir de eso, pues tomamos enseñanzas del estoicismo, del budismo,
de distintas tradiciones, pero que van, digamos, a tu experiencia. Han de ser pasadas por el filtro de la verdad de cada uno de vosotros. No son ideas que están por ahí volátiles, sino que pueden ser verificadas, pueden ser verificadas. Entonces, bueno, pues el ingrediente básico para este trabajo es el compromiso, es decir, bueno, ya he hecho unas lecturas, ya he visto unos vídeos, he ido, no sé, a un taller de un fin de semana. Bien, tengo unas intuiciones, pero me falta una estructura más sólida, una visión más panorámica, me falta pues un entrenamiento un poco más profundo, más prolongado, que me permita ver más quién soy. Ese es el objetivo final de este curso, el sacar a relucir la propia luz. Hay una autora que se llama Marianne Williamson que habla de eso, ¿no? De que nos da miedo la propia luz. Bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Descubrir nuestra propia luz y movilizarla, dejar de esconderla, dejar de tenerla ahí un poco en el baúl de los recuerdos y empezar a ponerse en contacto con ella y a expresarla. Ese es, digamos, el mayor servicio que podemos hacer a la humanidad en la actualidad, más que ir a manifestaciones, es sacar a relucir tu propia luz, ser tu propia luz. Y eso, pues, es un proceso, es un ejercicio, toda la vida hay que estar constantemente ejercitándose. Y en este curso lo que se pretende es dar una serie de herramientas que te van a ayudar a ir entrando en contacto con tu centro, a ir conectando con tu yo profundo, a ir movilizando tus cualidades. Bueno, ir yendo un poco más allá de ese pequeño yo que a todos nos limita. Pues sí, como dice Laura, es un curso que a la vez es terapia para el alma. Y Rosalba dice, siento en Alejandro el reflejo de su trabajo en las cárceles, cómo enriquece este curso. Finalmente no somos libres, las creencias arraigadas son prisiones y a veces mucho más, eso lo digo yo, a veces esas prisiones mentales son mucho más dolorosas que las prisiones físicas, ¿no? Así que, pues aquí tenéis la propuesta, chicos. Alejandro va a empezar el 17 de noviembre el curso de Filosofía Sapiencial, ese camino para recuperar el discernimiento, la guía interior, para recuperar la paz y la alegría, para poder transformar y hacernos dueños de nuestras vidas y para poderlo hacer acompañados pues, con alguien o acompañados por alguien que tiene mucha experiencia en ello, que ha caminado su propio desierto, ha sobrevivido y ahora está dispuesto a acompañarnos a los demás. Y Arik, te dejo a ti.